debe ser usada es inconstitucionalmente usada cuando se le obliga a decir o hacer algo que no corresponde a su competencia. Dentro de esa estructura, veíamos que en la base de la pirámide, y soportando lo que significa vivir rodeado de normas, vinculado a normas, encontrábamos tres sujetos. El primer sujeto, el ciudadano. Ese ciudadano por el que dizque se construye toda esta estructura. Ese ciudadano que rige su comportamiento y su relacionamiento con el sistema normativo por algo que se llama o que se conoce como el principio de libertad, y que existe desde la Constitución misma del Estado de Derecho durante la Revolución Francesa, y que dice algo muy sencillo: todo está permitido para el ciudadano. O algo le haya sido ordenado. Por eso la fraseología es muy linda cuando dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. En otras palabras, si la ley dice algo, yo tengo que cumplir lo que dice la ley. Y la ley es la única que puede coaptar, que puede restringir mi libertad. Con lo cual también hay otro mensaje bonito para esos que piensan que pueden hacer lo que les da la gana y que el mundo tiene que existir sin reglas y demás. La libertad no es absoluta. La libertad, como cualquier derecho fundamental en un entorno social, tiene que socializarse. O sea, tiene que tener un contenido, una dimensión de aplicación social. Y en ese contenido, en esa dimensión de aplicación social, puede sufrir algún tipo de restricción. Muy bien. Luego vimos al segundo sujeto. Ese segundo sujeto es el que caracterizamos como el funcionario público o el que da la cara por la administración, para hablar con mayor propiedad incluso. O sea, aquel que siendo ciudadano, deja de ser ciudadano y ejerce una función pública. Obviamente el ejercicio de la función pública es mientras la está ejerciendo, ¿no? El alcalde, Porky, por ejemplo, es alcalde mientras actúa como alcalde. Mientras se va a darse de latigazos porque se flagela en sus actos de penitencia religiosa, obviamente ahí no es alcalde, ahí simplemente es un ciudadano más. ¿Y por qué se flagela? Se flagela porque no hay ninguna ley que le prohíba hacerlo y no hay ninguna ley que le mande no hacerlo. Entonces él va y se flagela y está flagelándose ahí porque entiende que ese es su contenido religioso a rescatar. Muy bien, al que hemos llamado funcionario público, cuando actúa como funcionario público, actúa con el elemento más peligroso de la organización estatal. Ese elemento más peligroso de la organización estatal se llama poder público. Es decir, actúa con poder público. Y si actúa con poder público, su regla de actuación es lo que se llama el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad somete ese poder público al mandato legal y le dice: tú solo puedes hacer lo que la ley dice que puedes hacer. En otras palabras, si la ley no dice que puedes hacer nada, imagínense que haya un silencio de la ley y la ley no dijera que puedes hacer nada. Imaginen una ley que dijera: existe un ministerio público, y no hubiera una ley
que dijera cuáles son las competencias de ese Ministerio Público. En un examen yo les preguntaría, ¿qué cosa puede hacer el Ministerio Público? Y la respuesta de ustedes inteligente tendría que ser nada. Oiga, pero el Ministerio Público existe, está creado. Sí, está creado, pero no tiene funciones, no tiene atribuciones legales, no tiene encargos legales, no tiene competencias legales. Consiguientemente, ¿qué cosa puede hacer? Nada. Oiga, pero no lo puedo deducir, no puedo aplicar el sentido lógico de las cosas. No. No puedo interpretar tratando de que exista algún tipo de competencia. No. ¿Por qué es tan crudo? ¿Por qué es tan rígido? ¿Por qué es tan fuerte contra el funcionario público? Porque el funcionario público tiene poder y el poder es muy peligroso. El poder tiende siempre a buscar más actividad. El poder siempre tiende a conservarse, o mejor dicho, quien ejerce el poder nunca lo quiere ceder. Y tercero, y lo más peligroso, el que ejerce poder tiende a volverse arbitrario, es decir, tiende a convertirse él mismo en la medida del poder. Esto le pasa a todo el mundo, está estudiado. Entonces no hay que descubrir la pólvora, y obviamente lo que hay que hacer o lo que hay que tener a la vista es que ese excesivo poder tiene que ser controlado. El principio de legalidad es una garantía del control en la actuación pública. Entonces, y lo dijimos también en la clase pasada, cuando uno escucha decir la famosa regla de libertad en su acepción más cotidiana, que se expresa de la siguiente manera: si no está prohibido, está permitido, pues. Si no está prohibido, quiere decir que lo puedo hacer. Esa regla es una regla válida. Es una regla válida, pero es una regla válida para los ciudadanos. Cada vez que ustedes escuchen a un funcionario público justificar una acción suya, una actividad suya, bajo ese argumento, pues ciertamente ese funcionario público no pasó por su curso de derecho administrativo, ese funcionario público no entendió el proceso formativo de los estados, ese funcionario público no sabe lo que es el Estado de Derecho, y lo que es más grave, ese funcionario público está cometiendo una arbitrariedad, está cometiendo una violación a las reglas, está generando actuaciones inválidas para el mundo del derecho. Terrible. El sujeto es una especie de variable del funcionario público. Es el juez. Porque si bien no es el funcionario público, este juez anda vinculado al principio de legalidad. Pero no para su actuación, o sea, no para hacer cosas, sino para decir qué cosa dice la ley. En otras palabras, para enseñarnos a todos el verdadero sentido de la ley. Y ya saben, lo hemos conversado varias veces, la ley genera una serie de conflictos. Esos conflictos tienen que ver con el hecho de que la ley está escrita en un lenguaje que utiliza todo el mundo. Y eso es nuestro tema de la carrera siempre, ¿no? El hecho de que lo utilice todo el mundo no quiere decir que lo entienda todo el mundo, y no quiere decir que lo aplique todo el mundo. Entonces, pero ¿y cómo entenderlo? ¿Cuál es la comprensión correcta de lo que la ley dice? Precisamente el juez puede terminar con la incertidumbre interpretativa y decirnos, esta es la interpretación correcta. Ahora, se los dije en la clase pasada también, eso no quiere decir que sea realmente lo correcto.
pudiera ocurrir, y de hecho ocurre, que hay sentencias con interpretaciones equivocadas. Pero dentro del sistema, la regla te dice que lo que ha interpretado el juez es lo que todos debemos entender como la interpretación correcta. Así no la sea. Tú como abogado, como estudioso del derecho, vas a poder, frente a sentencias que consideres inapropiadas, escribir un artículo, hacer una investigación y mostrar que el juez es una bestia, pero para los efectos del sistema, el pronunciamiento judicial es el definitivo. Si se quiere, miren ustedes, hasta aquí, en estos primeros 20 minutos, lo que he hecho es un rápido resumen de lo que fue nuestra clase anterior. Ahora, avanzo, doy un paso. Esta es una pregunta que me gusta hacer a los estudiantes siempre, la vengo haciendo hace bastante tiempo. Hasta hace muy poco tiempo nadie tenía una respuesta para mi pregunta. Me ha pasado en algunas ediciones que por ahí hago la pregunta y alguien tiene la respuesta, que nunca sé si es que se le ocurrió o alguien se la contó del semestre previo, pero igual la hago porque creo que es muy importante identificar esto que les estoy diciendo. La pregunta es la siguiente: ¿quién es el Dios de este sistema? ¿Quién es el gran poderoso en este sistema? ¿Quién es el que puede entender este sistema? Piénsenlo un segundo y láncenme sus respuestas, por favor. Estoy manejando, así que láncenme las respuestas sonoras, con intervención libre, y yo veré que contestarles poco a poco. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es el Dios de este sistema? Kelsen nos ha explicado en qué consiste el sistema. Hemos visto que el sistema no es un sistema teórico, sino que es un sistema aplicado a la realidad de las personas. Por eso es que hay un ciudadano, por eso es que hay un funcionario público, por eso es que hay un juez dentro de este sistema. No me digan, alguna vez alguien ¿quién es el Dios del sistema? El juez. No, pues si el juez está dentro del sistema. Obviamente si no es el juez, tampoco es el funcionario público y mucho menos es el ciudadano. ¿Quién es el Dios del sistema? Contéstenme, muchachos. Doctor, Escucho. bueno, si menciona de que el que entiende el sistema y el que maneja el sistema, el que trabaja con el sistema, bueno, sería el abogado, ¿no? El que estudia derecho, bueno, el que estudió. Exactamente, respuesta correcta. El Dios de este sistema se llama abogado. Por lo que acabas de decir, el abogado estudia el sistema, el abogado entiende el sistema, el abogado interpreta el sistema. A mí, escúcheme, ya me está empezando a temblar la mano. Digo, decir una cosa como esta es pero re fuerte, es re importante, re significativo. No te he dicho que eres el pinche del sistema, no te he dicho que eres la última rueda del sistema, eres el Dios del sistema, el Dios del sistema. Oiga, ¿no estará exagerando Rojas Leo? A ver, hagamos algunas indagaciones, algunas preguntas, progresemos un poco en eso. Primero, ¿el ciudadano conoce todo el sistema? No, y sin embargo está regido por todo el sistema. ¿El ciudadano se exonera de la norma cuando dice no la conozco? No, la norma se presume conocida. Entonces, ¿qué puede hacer el ciudadano frente a los desconocimientos, dudas o ambigüedades que tenga con relación al sistema? La respuesta: puede preguntarle.
a un abogado. Y muchos de nosotros, los abogados que vivimos de la profesión, nos ganamos el dinero absolviendo consultas de privados que te preguntan, ¿no? Te dicen, oiga, quiero importar aviones de China, ¿tengo que pagar impuestos o no tengo que pagar impuestos? O viene y te dice, soy porqui, quiero flagelarme por mi rito religioso, ahora que soy alcalde, ¿puedo seguir flagelándome o no? Y tú le contestas. Y así, desde una consulta disparatada como la que ficciono en el caso de Porqui, y otra consulta que se da a diario respecto de algún inversionista extranjero, que viene y lo primero que te pregunta es cuál es el régimen tributario en el Perú, o después te dice, y hay leyes de libre competencia, o después te dice, y el sistema judicial, ¿cómo funciona? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? ¿Cómo se mueven esas cosas? Entonces, ese tipo de actividad del abogado requiere obviamente conocimiento del sistema. Sin conocimiento del sistema, ¿qué cosa va a contestar el abogado? ¿No? E imagínense que, por ejemplo, no sé, vengan y le pregunten, oiga, usted ha escuchado, quiero que en la modificación de la norma de contrataciones con el Estado, quiero que me explique cuáles son los nuevos requisitos para ser postor. Y tú pongas cara de idiota y le digas que se ha modificado la norma. ¿Se imaginan el papelón? Muy bien. Segundo escenario, el funcionario público. El funcionario público puede ser un ingeniero, puede ser un economista, puede ser un arquitecto. Imaginen ustedes, no sé, el caso del ministro de Transportes y Comunicaciones, mi amigo Raúl Pérez Reyes. Él es economista. Y si bien los economistas se creen abogados, e inclusive saben algunas normas de derecho, obviamente ese economista, cada vez que tiene que tomar una decisión de si cierra el Paseo Colón, de si firma el contrato de renovación de la concesión de Telefónica, de si regula para evitar el robo del cobre en los cables telefónicos, ese ministro tiene que preguntarle a alguien. ¿A quién creen que le pregunta? Pues obviamente le pregunta a un abogado. Toda dependencia pública, desde la más chiquita a la más grande, tiene una oficina de asesoría jurídica. Esa oficina de asesoría jurídica está liderada por un abogado, que es al que le preguntan todo, le dicen, oiga, ¿tenemos competencia para esto? Oiga, ¿podemos hacer tal cosa? Oiga, ¿esto que hemos hecho es correcto, es incorrecto? Y el abogado se pasa todo el tiempo verificando si la información, las conductas o los posibles actos futuros son actos que gozan o no de legalidad. Ahora, imaginen ustedes un abogado que sea un abogado bestia y le diga al presidente, al jefe de la entidad, cosas que no son correctas, y lo haga cometer ilegalidades, lo haga cometer delitos, lo haga generar pérdidas patrimoniales para el Estado. ¿Se imaginan lo grave que podría ser eso, lo terrible que podría ser eso? ¿Y de qué depende? Pues ciertamente depende de un abogado, que debe estar bien informado, que debe saber interpretar jerarquía, competencias, que debe tener la lectura prudente para el ejercicio del poder en una entidad pública.
¿Me siguen? Qué complicado, qué difícil, qué fuerte. Muy bien. Y el tercer sujeto es el juez. Pero ya ustedes estarán sonriendo, estarán diciendo, ya pues, Rojas Leo, no se pase. El juez, para ser juez, para pretender ser juez, primero tiene que ser abogado. En otras palabras, no hay aspecto donde el abogado no tenga participación, donde el abogado no sea el definidor de los escenarios, porque finalmente toda nuestra vida, espero lo hayan entendido, está marcada, está condicionada, está permanentemente imbuida e influida por el derecho. ¿Les queda claro lo que estoy diciendo? Entonces, así como los médicos estudian para darle salud, para prolongarle la vida a las personas, los abogados estudiamos para darle vida al sistema normativo. Si los abogados son malos, el sistema normativo puede ser la peor de las condenas. Si los abogados son buenos, el sistema normativo puede ser una carga liviana no pesada, para llevar adelante la vida de las personas. Para que la vida de las personas sea finalmente algo agradable, algo que pueda vivirse en un estado de derecho. Ahora, vuelvo sobre algo que les he dicho ya antes, pero vuelvo. ¿Cómo pretendes ser abogado? Estoy hablando en general, ¿eh? ¿Cómo pretendes ser abogado si para empezar ni siquiera conoces el sistema? Yo en la universidad aprendí de mis maestros que la primera obligación de todo abogado, diaria, es abrir su peruano, su diario oficial El Peruano, y hacer seguimiento de lo que está pasando con el sistema. Ustedes dirán, pero no, pues eso es su maestro, que seguro eran unos vejestorios. Hoy día usted entra a Google y sale todo. Hoy día usted entra a ChatGPT y sale todo. Puede que sí, que haya una simplificación del tema, pero esos sistemas todavía no son perfectos ni absolutos. Siempre pueden cometerse errores. Y esos instrumentos de apoyo se entienden mejor cuando uno sigue la historia. Cuando uno ha estado mirando, y esa norma salió hace un año, esa norma se observó, esa norma se publicó con alguna modificación. De repente el programa, el sistema no te habla de la modificación, entonces te puedes dar cuenta. Pero si tú no sigues el sistema te va a pasar por encima. El sistema no va a significar absolutamente nada para ti. Y eso es terrible, terrible. Entonces, espero que ahora entiendan mejor mi prédica de hace algunas clases. Como abogados tienen que estar enterados de lo que está pasando en el sistema. Y claro, otra forma de enterarse de lo que está pasando en el sistema
también es estar informado de lo que ocurre en tu país. También es estar informado de las leyes que se están discutiendo en el Parlamento. También es estar informado de las posiciones políticas que llevan los candidatos o los partidos a la discusión democrática. Estar enterado y no estar enterado es la diferencia entre ser abogado y no serlo. Ni siquiera estoy hablando de mejor o peor, ¿eh? Ahora voy a hacerlo. En fin, ustedes tomen lo que les sirve. Ustedes aprendan a vivir como crean que deban hacerlo. Pero si alguno me hace caso, me recordará con cariño y dirá, de acá a unos años, no lo va a hacer ahora, cuánta razón tenía Rojas Leo cuando me dijo lo que me dijo una fría tarde de invierno, mientras encima del fresco manejaba su vehículo porque no había podido llegar a empezar su clase como corresponde. Pero en fin, no me interesa el accesorio, me interesa que finalmente se acuerden con cariño de su profesor. ¿Cuál es el segundo tema? El segundo tema ya es más ajustado. El segundo tema es, ¿y sabes interpretar el sistema? ¿Conoces tu oficio? Oiga, o sea que habían sido bien importantes los cursos de introducción a las ciencias jurídicas. Había sido bien importante estudiar eso de los métodos de interpretación jurídica, el método literal, el método histórico, el método teleológico, el método sistemático, oiga, y todos los submétodos que hay ahí. O sea que eso servía, era útil. Respuesta, claro que era útil. Claro que es útil, porque es sobre la base de eso que el abogado, como Dios del sistema, va a hacer las interpretaciones que corresponden al sistema. Si ustedes vieran la televisión, hay un montón de abogados que salen a opinar a cada rato. Se hacen famosos opinando. Oiga, ¿qué cosa dijo el doctor tal? No sé qué dijo, pero opina, pues. Y si opina, y si le preguntan será porque sabe. Créanme, hay algunos que dicen unas bestialidades del tamaño del mundo. Y están ahí. Muchas veces opinando por intereses personales, políticos, y fallándole al sistema, defraudando el sistema, convirtiendo al sistema en algo desagradable, en algo que incluso ustedes me han escuchado decirlo aquí, nos lleva a sostener que es un sistema fallido, un Estado fallido. Entonces, miren ustedes lo dramático que es esto. Ya llegué a mi cochera, así que me van a disculpar, voy a seguir caminando hacia mi casa, a ver si puedo agarrar mi computador para el último tramo de la clase, Pero seguimos, la clase sigue con esta licencia que me he tomado y con estas disculpas que les reiteraré mientras viva, porque esto que me ha pasado no me ha pasado antes. Creo que es fruto de... Doctor, disculpe, no sé si soy yo, pero no se escucha. Sí, doctor, no se logra escuchar. Y acuérdense de lo que les voy a decir.
si no hacen cosas ahora que están en la universidad, no las van a hacer después. Yo recuerdo mucho mi propia experiencia. Este libro lo tengo que leer, ¿verdad? Lo sacaba de la biblioteca, lo tenía unos días conmigo, se vencía el plazo y lo devolvía. Lo volvía a sacar, lo volvía a devolver y no lo había leído. Resultado, no lo leí nunca. Este es el momento de leer, este es el momento de formarse, este es el momento de ser experto. Experto en lo que quieres ser. Si quieres ser abogado, tu destino, tu camino, son las leyes. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Ahora, si no me crees, si piensas que lo que estoy diciendo es muy exagerado y que si fuera así, no te gusta ya la profesión, pues piénsalo en serio. Hola, piénsalo en serio. O sea, si hay que dejar la profesión en este momento, hay que dejarla. Porque toda tu vida profesional, toda, absolutamente toda, va a estar vinculada todos los días de tu vida a la interpretación normativa. Y obviamente, si eso te parece aburrido, si eso te parece poco agradable, no te dediques al derecho. Dedícate a otra cosa. Me ha pasado, se los cuento como anécdota, me ha pasado también que después de un semestre ha aparecido por ahí alguien y me ha dicho, oiga, profesor, yo dejé la carrera por su culpa. Y claro, lo que yo les he dicho es, bueno, por mi culpa. No, en realidad quiero decir que dejé la carrera porque entendí que no podía seguir teniendo la carrera en una condición en la que mi vida iba a estar vinculada a interpretar normas. Entonces, no es poca cosa de la que estamos hablando, es una cosa importante y espero que entiendan por qué no quise cancelar la clase hoy día, porque creo que esta es una de las clases más importantes si uno logra ciertamente entender el problema, entender el futuro, entender lo que se viene y entender cuál es el rol del abogado dentro del sistema jurídico. Lo dejo puesto y ustedes son los que tendrán que definir esa disyuntiva. Ahora, en todo este tramo del curso, si ustedes recuerdan, hacen memoria, la primera parte ha sido el proceso formativo histórico del Estado. Esta segunda parte que culmina hoy es la que tiene que ver con el concepto jurídico del Estado. Y hemos visto dos pensadores, Jelinek y Kelsen. En los pocos minutos que nos quedan, porque es muy breve, vamos a ver la tercera parte de esta historia. Esta tercera parte es el concepto sociológico del Estado. Y este concepto sociológico del Estado tiene que ver con el hecho de que el Estado solo tiene sentido, solo sirve para algo, si ese algo es la vida en sociedad. Incluso, algunos dicen qué cosa es primero, la sociedad o el Estado. Discusión, baladí, ¿no? Intrascendente, porque en realidad importa muy poco qué cosa es primero. Lo que queda claro en el recorrido es que sociedad y Estado están biunívocamente relacionadas. Uno no puede existir sin el otro. Y ya,
lo jurídico está en el tema anterior, pero miren ustedes cuánto jurídico también hay en esto. O sea, si el derecho no me dice cómo se organiza el Estado, si el derecho no regula la sociedad, no hay ni sociedad ni Estado. Entonces podríamos hablar hasta de un trípode, ¿no? ¿Qué cosa es primero? ¿La sociedad, el derecho o el Estado? Estamos hablando de producciones sociales, de creaciones sociales que obedecen a una forma de entender el mundo, que obedecen a una manera de entender cómo se organizan las cosas dentro de la sociedad. Entonces, en esa línea, yo quería presentarles también, rápidamente y muy sucintamente, el pensamiento de dos estudiosos del Estado. Dos estudiosos del Estado que además, con su forma de pensar, han marcado unos hitos importantes que se discuten hasta el día de hoy. O sea, son pensadores del siglo XVII que, sin embargo, tienen un estudio, un correlato, una discusión y se arman debates apasionados hasta el día de hoy con relación a lo que ellos han dicho en su momento. Entonces, digamos que alguna notoriedad hay en esos pensamientos que es el que hay que mirar o hay que tomar de pretexto para reflexionar con relación a ello. El primero de ellos, denme un segundo que estoy teniendo un problema aquí. Estoy teniendo un problema aquí de ubicación. Un segundito antes de presentarles. Un segundo. El primero de ellos es el inglés. Ahora vamos a mirar el pensamiento de dos ingleses. El primero de ellos es el inglés Thomas Hobbes. Este Thomas Hobbes nace a finales del siglo XVI y vive plenamente es un decir, hasta el siglo XVII. Pero lo fuerte de su pensamiento está en el siglo XVII. Él está viviendo en una época monárquica. Nosotros hemos estudiado ya con detalle lo que significaba la monarquía para su tiempo. Y algunos lo acusan de ser un justificador del poder monárquico. Este Thomas Hobbes un día se planteó la siguiente pregunta: ¿cómo es el hombre en estado natural? Oiga, pero ¿no estamos en estado natural? Y él contestaba y decía, no, lo que nosotros tenemos no es el estado natural del hombre. ¿Cuál es el estado natural del hombre entonces? El estado natural del hombre, decía Hobbes, es un estado poco agradable, porque este ser humano actúa regido básicamente por dos motivaciones: placer y poder. Satisfacer su placer y utilizar su poder para satisfacer su placer. Este hombre, en su estado natural, no tiene límites. Se comporta como una bestia. Y obviamente está dispuesto a instrumentalizar a cualquier otro ser humano. Si veo un ser humano que puede ser objeto de mi placer, lo tomo. ¿Y por qué lo tomo? Porque puedo. Si no puedo,
me matarán y ahí acabará la historia. Pero si puedo y lo deseo, lo tomo. Así de sencillo. Este estado natural, según Hobbes, es un estado natural caótico. Es un estado natural de enfrentamiento y guerra permanente. Porque claro, cada hombre es un enemigo del otro hombre. Lo que tienes tú puede ser algo que quiera yo. Y al revés, lo que tengo yo puede ser algo que quieras tú. ¿Y qué cosa va a pasar? Pues simplemente que vamos a intentar tomarlo. ¿Y quién se va a quedar con el beneficio de la ventaja? El más fuerte. Bajo ese esquema, estaremos en guerra permanente. Estaremos en lucha permanente. Estaremos en condición de enfrentamiento permanente. ¿Y quién ganará? El más fuerte. El que tenga más poder. ¿Qué poder? Poder físico. No, este no es el poder del Estado, este es poder físico, poder para hacer lo que me da la gana. Por eso, muchas veces, las guerras o los enfrentamientos, no hablo de guerra, estoy equivocado, los enfrentamientos familiares o los enfrentamientos de formación de los pequeños, de los niños, son un poco esta guerra. A ver, ¿quién tiene más poder, si papá o el hijo? ¿Quién hace lo que papá dice o lo que papá no dice? Y eso se mantiene en la adolescencia y también en la juventud. O sea, es una lucha de poder básico. Que claro, no se resuelve por la fuerza cuando ya eres adolescente o joven, como alguna vez hemos hablado, pero cuando eres niño sí, porque finalmente papá agarra y te tienes que comer, come, y te mete la comida en la boca y se acabó. Eso es el esquema de un estado natural. Cada quien haciendo lo que le dé la gana a cada quien. Como es obvio, en un escenario como ese nadie puede planificar el futuro. Yo no sé si tengo futuro. Desde el momento en que abro la puerta de mi vivienda, mi vida vale lo que el deseo y el poder de otro manifieste con relación a ella. Y obviamente, mi propio deseo y mi propio poder también me va a poner en cuestionamiento o en persecución de cualquier otro ser humano. Literalmente, el ser humano es una bestia. Y por eso Hobbes dice, o le atribuyen que dice, una frase que ha pasado a la historia para recordar su pensamiento. El hombre es un lobo para el hombre. ¿Qué quiere decir en estricto? El hombre es un lobo para el hombre. Que el hombre es capaz de comerse a otro hombre. En el siglo XVI, finales del XVI y el XVII, la sociedad era muy distinta. Recuerden ustedes, habían bosques, habían pueblos alejados, y hacer un viaje era algo muy peligroso. Y mucha gente que viajaba se encontraba en el camino con los lobos, y muchas veces no aparecían más. Y en algunos casos con verdad y en otros con imaginación y un poco de fantasía, la referencia en el pueblo es: se lo comió el lobo. El lobo era un peligro para los hombres. El lobo se comía a los hombres. Eso obviamente hoy día ya no es así. Pero de ahí es donde Hobbes dice: así como te da miedo que el lobo se coma al hombre, yo te quiero decir que en tu estado natural, el hombre se come al hombre. El hombre es capaz de destruir al hombre. Ahora, bajo ese esquema, obviamente, no hay ninguna viabilidad. No hay ninguna viabilidad social. Entonces, ahí es donde Hobbes hace un alto y dice: este estado de naturaleza es un estado de naturaleza que se mantiene por mucho tiempo, hasta que en algún momento, no se sabe cuándo, no se sabe dónde, no se sabe muy bien quién lo promueve, pero sí se sabe el por qué, los seres humanos dejan de comerse unos a otros y hacen una especie de
pacto social. Aquí Hobbes recoge la esencia del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau y el contrato social. Y dice que ese pacto social tiene un único propósito. ¿Cuál es ese único propósito? Renunciar al ejercicio de la fuerza personal y entregarle ese poder a alguien distinto para que ese alguien distinto asegure el orden y la estabilidad. ¿Quién es ese alguien distinto que asegura el orden y la estabilidad? Ese alguien distinto que asegura el orden y la estabilidad es el monarca. Y de esa manera Hobbes justifica la monarquía. Porque si se dan cuenta, lo que está diciendo es, oiga, si ustedes viven, si ustedes tienen vida, si ustedes pueden comer, pueden salir a trabajar, aunque su trabajo sea terrible y su vida sea una miseria, es porque hay un monarca. Entonces, ¿qué tienen que hacer con el monarca? Tienen que quererlo. Tienen que quererlo, tienen que amarlo, tienen que respetarlo y tienen que hacerle caso. Porque él es el único que puede ejercer el poder físico en el reino. ¿Me sigue? O sea, alguien podría decir, oiga, pero yo quiero estar en estado natural. No, no, señor, en estado natural ni hablar. Porque en estado natural nos morimos todos. En estado natural nos matamos todos. Así que esto tiene que cambiar. Esto tiene que respetarse. Esta estructura que se ha construido con el tiempo tiene que respetarse. Interesante, ¿verdad? Interesante el pensamiento. Lo he simplificado al máximo para esta explicación, pero yo confío en que ustedes lo están valorando en su verdadera dimensión. O sea que no estamos en estado natural. No, la sociedad no es natural. La sociedad es creada. ¿Creada por quién? Por el hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Recuerden que les dije, nadie sabe cuándo, nadie sabe cómo, nadie sabe con qué, pero sí se sabe por qué. ¿Por qué hemos hecho esto? Por nuestra propia subsistencia. El Estado es la garantía de nuestra propia subsistencia. Me parece maravilloso el pensamiento, me parece de una coherencia muy fuerte, me parece que es un pensamiento muy potente, y es del siglo XVII. El segundo pensador que vamos a revisar es John Locke. John Locke nace en pleno siglo XVII, 1632, y muere ni bien iniciado el siglo XVIII, en 1704. O sea, vive el siglo XVII, obviamente cuando él nace, 1632, Thomas Hobbes todavía va a estar vivo. Thomas Hobbes muere en 1679. Entonces ahí, a ver, los matemáticos, 1632, 1679, estamos hablando de que comparten más o menos 50 años de vida, ¿eh? Grosso modo. Claro, John Locke, otro inglés, estaba recién nacido, digamos, para poder decir algo, por lo menos 20 años ahí, con lo cual en realidad comparten intelectualmente 30 años de vida juntos, que es un montón, sobre todo por la época y por lo que ello quiere decir. Ahora, John Locke es el padre del liberalismo, es el primer liberal de la historia de la humanidad. Y John Locke dice algo muy interesante, arma un pensamiento muy interesante en contravención a Hobbes. Locke va a decir, Hobbes está equivocado. No es verdad que el hombre en estado de naturaleza sea una bestia. No es verdad.
El hombre en estado de naturaleza, dice Locke, es un ser racional. ¿Por qué? Porque cuando el hombre nace, recibe un sello, una impronta, una marca, la marca de la racionalidad. Y sin que nadie le explique nada, esa marca de la racionalidad le va diciendo qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Locke dice, si tú miras a un niño muy pequeño, vas a ver que si le pega a su padre, si golpea a su padre, inmediatamente tiene un sentimiento de retroceso. John Locke va a decir, el niño, por más pequeño que es, tiene una noción de propiedad. Lo que es suyo, lo que es de otro. Y sabe que quitarle lo que es de otro es malo. No se lo ha dicho nadie, pero él lo sabe. Y claro, cuando el niño toma conciencia, noción de lo que significa la vida, también sabe que quitar la vida no es bueno. La muerte no es buena. Inmediatamente la muerte le genera rechazo. Y obviamente ese rechazo se expresa en que cualquier acción mortuoria o mortal no es algo que el ser racional acepte, quiera o considere buena. Entonces, miren esta contraposición, porque Locke le va a decir a Hobbes, oye, tú estás equivocado. El estado de naturaleza no es ese. El estado de naturaleza es el otro, radicalmente opuesto. Y eso precisamente, recuerden esas discusiones, eso es precisamente lo que nos diferencia de los animales. No somos animales, dice Locke. No somos animales. En cambio, Hobbes dice, eres un animal, pero un animal que se ha podido organizar. Y al organizarse ha asegurado su vida. Bueno, pero vienen los cuestionamientos a la tesis de Locke. Ya, el hombre sabe que matar es malo. Entonces, pregunta lógica. Entonces, el hombre no debería nunca matar a nadie. Oiga, pero miras la historia y todo el tiempo matan, todo el tiempo los hombres se matan. Además, en esa época, siglo XVII, ya imaginan ustedes, el escenario era mucho más bélico que hoy, siendo bélico el de hoy también. Entonces, ¿cómo es esto, Locke? Porque si todos son racionales, el estado de naturaleza debiera ser el estado paradisiaco. Debiera ser un lugar donde todos toman de la naturaleza lo que necesitan. Si cada quien tomara de la naturaleza lo que necesita y no acumulara, alcanzaría para todos. Todos se comportan con equidad, nadie mata, nadie miente, nadie roba. Entonces esto sería un paraíso terrenal. Y Locke, estoy mirando, pero eso no es lo que pasa. Eso no es lo que ocurre. ¿Qué cosa ocurre? Que hay robos, que hay asesinatos, que hay injusticia, que hay acumulación, que hay todo lo que nos muestra un mundo en estado desastroso. Y entonces Locke, frente a esa crítica, tiene una respuesta genial, propia de los grandes genios, ¿no? Dice, oigan, escuchen, yo les he dicho que el hombre nace intrínsecamente bueno. Y eso es verdad. Pero yo no les he dicho que aún naciendo buenos, pueden haber hombres que hagan el mal. Es decir, que no escuchen a la regla de la razón, sino que escuchen a su pasión. Esos hombres, esos, y solo esos,
son un peligro para los demás. Porque claro, esos están destruyendo la estabilidad del estado de naturaleza. El ejemplo que voy a poner es muy simple, muy gráfico, y estoy seguro que todos lo han pasado alguna vez en su vida. Cuando todos buscan atención, cuando todos quieren ser atendidos y llegan todos a la vez, ¿cuál es la regla? La regla es una regla de razón. No está escrita en ninguna parte. ¿Qué cosa dice la regla de razón? Primero en el tiempo, primero en el derecho. En otras palabras, si yo llego primero, ¿a quién tienen que atender primero? A mí. Ah, simple, pues. Y el hombre racional actúa en esa perspectiva. Les tiene que haber pasado. Llegan a algún sitio y como que normalmente uno mira a ver quién es el último y se para detrás. Y el que llega después pregunta, oiga, aquí es la cola, para, sí, y se va para atrás. Esa es la racionalidad intrínseca de la que hablaba Locke en el estado de naturaleza que estaba describiendo. Ahora, estoy seguro que también les ha pasado, sobre todo cuando se hace cola en el comedor universitario o para la matrícula o para lo que fuera, que por ahí nos falte un sinvergüenza que en vez de hacer la cola, busca a alguien adelante conocido y ¡fla! Se zampa, se mete, se cuela. Les ha pasado con toda seguridad. ¿Qué sienten en ese momento? En ese momento, uno siente que es un idiota. No dice, oye, pero ¿para qué estoy haciendo cola si acá la regla es zámpate, métete, cuélate? Y claro, si la regla es zámpate, métete, cuélate, ¿qué hay que hacer? Simple, ¿no? Hay que empezar a empujar, patear, meterse y colarse hasta entrar. ¿Se dan cuenta de lo peligroso? Un estado de naturaleza organizado con gentes que cumplen la regla de la razón puede terminar volviéndose en un estado de guerra por estos que incumplen lo que su razón les dice y hacen lo que les da la gana. ¿Qué hay que hacer para defender el Estado? Hobbes dice, para defender el Estado hay que usar las leyes y reprimir a estos que no las cumplen. Las leyes deben ser una expresión de la razón. Si la razón me dice que es malo matar, tiene que haber una ley que diga prohibido matar y si matas te castigo. ¿Para qué? Para detener a aquellos que sabiendo que es malo matar, matan, roban, hacen daño, mienten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta fórmula genial, Locke llega a lo mismo. Dice, el estado de naturaleza es este, pero no podemos vivir solo con el estado de naturaleza. Tenemos que tener un mecanismo represor, castigador, un mecanismo policía. De aquí viene el concepto que se usa mucho en las discusiones democráticas de Estado policíaco. ¿Cuál es el Estado policíaco? El Estado policíaco es el Estado que solo se ocupa de reprimir a los que incumplen la ley, de castigar y meter presos y eliminar a los que incumplen la ley. Ese es el pensamiento que sustenta el razonamiento de John Locke. Y obviamente, a partir de ahí, ¿cómo nace el liberalismo? Locke dice, ¿para qué necesito el Estado? Para eso, para tener su garrote y darle garrote a quien se porta mal.
O sea, necesito un Estado cuidador, un Estado guachimán. ¿Necesito que el Estado dé educación? No. ¿Necesito que el Estado dé salud? No. ¿Necesito que el Estado dé servicios públicos? No. Lo único que necesito es que el Estado le meta garrote a los que se portan mal. Miren cómo se parece eso a algunos cavernícolas que hoy día, en pleno siglo XXI, dicen lo mismo, ¿no? Sobre todo los cavernícolas que tienen plata. ¿Qué cosa dicen en el Perú? Yo lo único que necesito es que me dejen trabajar. Si alguien no quiere trabajar, hace huelga, hace manifestación, métele bala. Guardando las distancias, los siglos y la terminología, estamos hablando de lo mismo que decía Locke. Decía, yo solo necesito que el Estado sea un Estado guachimán, cuidador, y que cuide tres cosas básicas. El derecho de propiedad. Es un pensador capitalista, el derecho de propiedad. Segundo, el orden público interno. ¿Qué cosa es el orden público interno? Lo que vivimos todos los días. Ustedes me han acompañado en mi trayecto desde La Molina acá, manejando carro en el tráfico de Lima, pero ese es el orden del tráfico limeño. Tú sales a la calle y ves gente que está en la calle. ¿A dónde irán? Imaginas que van a su trabajo, a ver a su familia, de paseo, lo que fuera. Cada quien hace lo que tiene que hacer en orden. Ese es el orden público. ¿Cuándo se altera el orden público? Cuando hay protestas, cuando hay manifestaciones. Entonces, ¿el Estado qué cosa tiene que hacer? Tiene que reprimir todo eso. Porque hay que conservar el orden público. Cuando se conserva el orden público con derecho de propiedad, se genera progreso. Esa es la tesis del liberalismo clásico. Y la tercera actividad a la que tiene que dedicarse un Estado es a la defensa de las fronteras. En otras palabras, al cuidado de la situación exterior. Claro, recuerden ustedes, en esa época, y también hoy, quizás menos, pero también hoy, las grandes luchas entre los estados son luchas por territorio. Y sin territorio no hay propiedad. Sin territorio no hay riqueza. Entonces, en el fondo, es una lucha por el derecho de propiedad territorial que el Estado tiene que sostener. Por eso el Estado da derecho de propiedad, tiene policía, guardia de seguridad, como la quieren llamar ahora, policía, carabineros, como se llama en Italia, en Chile, en países donde los vigilantes usaban carabinas, por eso se llaman carabineros, y ejércitos. Ejércitos que cuidan la tierra, el aire y el mar. Fuerza aérea, ejército y fuerza naval. Ese es el pensamiento de John Locke. Noten ustedes, y ya a manera de resumen y para ir concluyendo, que estos dos parten de lo mismo, del estado de naturaleza. Y los dos llegan a la conclusión de que no vivimos en estado de naturaleza. Los dos llegan a la conclusión que necesitamos Estado. De distintas formas, distintas magnitudes, distintas actividades, pero necesitamos Estado. Porque con solo el estado de naturaleza vamos mal. No hay viabilidad. Ahora, dejo anotado que estas son explicaciones sobre la existencia del Estado que tienen su origen o se asientan en lo que se conoce como la tesis convencional. Porque en el fondo, ven ustedes que algo de acuerdo hay, o sea, sin acuerdo esto no es posible. Pero hay otras tesis que no vamos a tratar en el curso, pero que ustedes deben saber que existen. ¿Cuáles son esas otras tesis? Por ejemplo, el marxismo. El marxismo también tiene una interpretación del Estado. El marxismo dice que el Estado es un instrumento, es una estructura creado por las clases pudientes, la burguesía, la económicamente rentable, para someter a los más pobres. Esa es la tesis marxista.
¿no? No digo que sea correcta, incorrecta, sino digo que es una tesis diferente. Y yo soy de los que recomienda que hay que estudiar el marxismo. Si venimos a la universidad y no estudiamos el marxismo, no hemos hecho universidad completa. No es la única. También, por ejemplo, Aristóteles decía que la sociabilidad del ser humano es una cuestión natural. O sea, el hombre es sociable por naturaleza. El hombre tiene que vivir en sociedad por naturaleza. ¿Cuál es la explicación? Esa es su naturaleza. Si quieren, es una explicación algo tautológica, apodíctica, pero es una explicación que dice, esta es tu naturaleza, responde a tu naturaleza y tu naturaleza es social. El hombre no termina de conocerse si no es en función al otro. ¿Cómo sé yo que soy gordo? Porque hay otro que es flaco. ¿Cómo sé yo que soy colérico? Porque hay otro risueño. Si yo viviera en una isla solo, no podría decir quién soy ni cómo soy, porque obviamente no tendría con quién compararme socialmente. En fin, el pensamiento de Aristóteles. ¿Y por qué he puesto este tema para cerrar? Este tema para cerrar lo he puesto porque me encantaría que ustedes valoraran lo necesario e imprescindible que resulta el aparato estatal. Sin aparato estatal, vamos muertos. Cualquiera que sea la visión, el tamaño, la forma de Estado que consideremos correcta desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico, desde cualquier punto de vista. Pero lo que quiero transmitir con esto es que el Estado es absolutamente imprescindible. El neoliberalismo de los últimos 30 años ha tratado de desaparecer al Estado. Milei en Argentina está con su sierra tratando de reducir el aparato estatal. Ya sea que lo reduzca o ya sea que no, siempre será necesario que el Estado exista. Sin Estado, nada funciona. Entonces, también hay aquí una carga, ¿no? Porque alguien o muchos peruanos en algún momento han dicho, no me importa, a mí no me interesa el Estado. Tremendo error. Tremendo error. No te interesa aquella estructura que te asegura tu propia existencia. Sin esa estructura estarías muerto. Nada sería bueno. Y claro, lo que es más dramático es tener esa estructura y que no sirva. O tener esa estructura y que sea falsa. O tener esa estructura y que sirva a intereses de unos pocos, que es lo que nos pasa en el Perú de hoy. Por esas consideraciones, el Estado tiene que ser siempre un protagonista y tenemos que cuidar siempre por su bienestar, tenemos que hacer lo correcto para que funcione, para que sirva a los intereses de las mayorías y no sea lo que tenemos hoy día en el Perú. Esa es mi reflexión final sobre este tema. Van a recibir en el transcurso de la semana una actualización del texto. Les vamos a pasar la clase completa, la redacción completa de los materiales, hasta aquí. Ahora, a partir de la próxima clase, empieza un curso totalmente diferente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo doy por sabido, por asimilado, por comprendido todo lo que hemos tratado hasta el día de hoy. Y a partir de la próxima clase, el curso se transforma en un curso exegético. Vamos a revisar la ley del procedimiento administrativo general. Primera obligación para todos. Vienen a clase con su ley del procedimiento administrativo general. Alguno me dice, ¿pero la puedo traer en electrónico? Oye, ¿tú tienes tu código civil en electrónico? Yo prefiero que la tengan a mano, para que puedan anotar, para que puedan apuntar. La ley del procedimiento administrativo general, de la que vamos a hablar la próxima clase, es como el Código Civil.
es como el Código Penal. Entonces merece tener un texto. En fin, no es obligatorio. Si quieren hacerlo por electrónico y se sienten cómodos ahí, cada quien acomódese como sea. Lo que es obligatorio es venir a la clase con la ley del procedimiento administrativo general. Sin esa ley no van a entender la clase, sin esa ley se van a perder en la clase, y yo a partir de la próxima clase solo voy a hablar de la ley. Y obviamente voy a hacer referencia a todo lo que hemos conversado hasta aquí. Si no están al día, si no han entendido, si no han estudiado lo que hemos conversado hasta aquí, pues probablemente entiendan mucho menos de lo que hasta ahora hemos hablado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Nada? Siendo las 7:22 entonces, comenzamos 5 minutos antes, o sea que estamos en 27, 28. Les agradezco a todos y Dios mediante nos vemos presencialmente la próxima semana. Saludos. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, profesor. Cuídense. Gracias.